función del tronco encefálico. A nivel de lo que viene a ser el tronco encefálico, vamos a encontrar un grupo de neuronas, tanto formando núcleos como conexiones, que se van a encargar de generar impulsos que van a activar el resto del sistema nervioso central. Esto puede ser, en primer lugar, de forma directa. Hay circuitos que provienen directamente desde el tronco encefálico y que se van a encargar de distribuirse en diferentes partes. Propiamente habíamos visto algunos de estos impulsos, por ejemplo, lo que venía a ser el dolor, que a partir de lo que viene a ser la proyección paleoespinotalámica, puede tranquilamente activar otras partes del encéfalo, ya que se une a los núcleos de función reticular, así como también a la región rectal y demás, generando entonces que una sensación de dolor active propiamente al cerebro, que ya habíamos visto antes. Quiere decir que el dolor nos despierta, el dolor nos activa. Por otro lado, si bien tenemos estas señales directas, el tronco encefálico, también a través de sus áreas reticulares, puede generar neurotransmisores que se van a encargar de activar el sistema nervioso y, dependiendo inclusive del tipo de neurotransmisor, podría generar también inhibición. Generalmente estas áreas, estos núcleos del tronco, van a recibir señales sensitivas, en su mayoría periféricas, que van a encargarse de activar estas señales excitadoras. Quiere decir, llega una señal sensitiva directamente a estos núcleos y van a liberar neurotransmisores estimuladores, los cuales se van a encargar de distribuirse por el resto del encéfalo para activar las funciones encefálicas. Recibe además una retroalimentación por cada parte de la corteza cerebral, generando entonces un circuito que constantemente mantendría activado al sistema nervioso. Además, el tálamo y el hipotálamo son muy importantes en esta función, ya que se van a encargar propiamente de distribuir estas señales estimuladoras. Por otro lado, tenemos el área reticular inhibidora en el tronco encefálico, que genera principalmente lo que viene a ser la serotonina para generar una inhibición y modificación de las funciones encefálicas. Este control neuroendocrino o neurohormonal utilizará entonces 4 neurotransmisores principales: la noradrenalina, generando el sistema adrenérgico; la acetilcolina, que viene a ser el sistema colinérgico; luego tenemos la dopamina, el sistema dopaminérgico; y la serotonina, el sistema serotoninérgico. La noradrenalina, si bien se puede producir en diferentes partes del sistema nervioso, pero una de las estructuras reticulares a nivel del tronco que se encarga de producir gran cantidad de noradrenalina es el locus ceruleus. Este va a ser el que se va a encargar de producir la mayor cantidad de noradrenalina posible para activar al sistema nervioso. Luego tenemos un poco más detrás, podríamos decir, o delante propiamente, estaríamos encontrando la sustancia negra, que es la que se encarga de controlar el sistema dopaminérgico, ya que esta es la que se encarga de producir dopamina. Es por eso que lesiones a nivel de la sustancia negra provocan una reducción en tal magnitud de la secreción de dopamina que esa es la causa principal del mal de Parkinson o enfermedad de Parkinson. La lesión de la sustancia negra o su pérdida de funcionamiento, disminuyendo la secreción de dopamina. La serotonina viene directamente de los núcleos más inferiores en el tronco encefálico, justo a nivel de lo que viene a ser la separación entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. En esa porción vamos a encontrar lo que vienen a ser los núcleos RAFE, los cuales son los que se encargan de secretar serotonina. Y por último tenemos a las neuronas gigantocelulares o células gigantes, las cuales se van a encargar de controlar el sistema colinérgico, secretar grandes cantidades de acetilcolina. Vemos entonces cómo a nivel del tronco tenemos dentro de las áreas reticulares dos que van a generar una estimulación mediante lo que es la acetilcolina y la noradrenalina, y encontramos a nivel de la parte anterior la sustancia negra y en la parte inferior los núcleos RAFE, que son los que van a producir dopamina y serotonina respectivamente para ir controlando la activación del sistema nervioso. Y muchas de estas funciones de activación también dependen de lo que viene a ser el sistema límbico. Límbico significa limítrofe, y a lo que viene a ser el sistema nervioso se refiere propiamente a lo
que es el comportamiento, la motivación, más importante aún, la parte emocional del sistema nervioso. Es el sistema límbico, la parte del sistema nervioso o las estructuras que se van a encargar de generar lo que nosotros conocemos como emociones, tanto emociones positivas como negativas, y a través de estas modifican lo que viene a ser nuestro comportamiento, porque modifican la motivación para realizar actividades o acciones. El sistema límbico va a ir generando entonces diferentes funciones que se van a encargar de controlar la parte emocional y el comportamiento de una persona por su motivación. Al mismo tiempo, una de las funciones que tenemos dentro del sistema límbico es un núcleo que viene a ser propiamente el hipotálamo y el tálamo. Más que todo, pero en este punto, el hipotálamo, dentro del cual encontramos una gran variedad de núcleos que reciben señales sensitivas de diferentes partes del cuerpo y van a controlar funciones también vegetativas. Así que el sistema límbico no solo se encargaría de controlar la parte de motivación y comportamiento por las emociones, sino que también controla al sistema vegetativo. El centro de todo, como les decía, es el hipotálamo, que se va a encargar de generar estos controles. Tanto un control vegetativo, así como un control endocrino y un control límbico, o sea, un control emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que las emociones pueden modificar el funcionamiento del cuerpo, generando modificaciones en el funcionamiento vegetativo e inclusive a nivel endocrinológico. Por ejemplo, en el momento en que se genera un estrés, ya sea por un susto, ya sea por tensión nerviosa, etcétera, ¿qué modificaciones se generarían en el cuerpo? Pérdida de cabello, dolor de cabeza, puede generar caspa, herpes. Pero eso se genera directamente por lo que es la disminución del sistema inmunológico. La disminución del sistema inmunológico. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, se altera la función digestiva. El estrés puede incluso coadyuvar a la formación de hipertensión, diabetes. Vean, las emociones modifican el funcionamiento vegetativo y endocrino del cuerpo, porque utilizan el mismo núcleo, propiamente al hipotálamo. Y vean cómo inclusive pueden combinarse. El agua corporal, por ejemplo, el hipotálamo va a ir controlando los niveles osmóticos, generando también lo que es la sensación de sed. O por otro lado, a nivel del sistema digestivo, generando también otra emoción, lo que viene a ser el hambre. El hambre y la sed son los que nos van a motivar a tomar agua y a comer alimentos. Control del sistema límbico. No solo en emociones como lo que es la alegría, la tristeza, el estrés, etc., sino con sensaciones o emociones como lo que es la sed, el hambre, o como habíamos visto cuando veíamos sistema digestivo. Perdón, cuando veíamos gusto. ¿Recuerdan? Las preferencias gustativas. Hay preferencias que provienen directamente de una parte cognitiva. Entre varios alimentos, ¿cuál que queremos consumir en ese momento? Pero tenemos otras preferencias gustativas, por ejemplo, que provienen directamente de la parte emocional. Tenemos alimentos que son nuestros favoritos y alimentos que no nos gustan. Y por otro lado, tenemos también las preferencias gustativas por alteraciones fisiológicas. Si se genera la pérdida de algún nutriente, el hipotálamo se va a encargar de generar hambre, pero con un deseo de comer un alimento específico. Lo que pasa, por ejemplo, en el embarazo, donde se generan entonces esas ganas de comer algunos alimentos a las mujeres embarazadas, que instintivamente su cuerpo trata de encontrar esos nutrientes. Y no necesariamente tienen que ser alimentos comunes, a veces incluso combinaciones de alimentos que parecen un poco extraños, que no se consumen constantemente, pero que no tendrían ningún problema. Vemos cómo el hipotálamo tiene una gran cantidad de núcleos que se encargan de controlar varias de estas funciones. No solo funciones vegetativas, sino también funciones emocionales. Por ejemplo, los núcleos pericorticales controlan la presión arterial, generan un aumento de presión, pueden generar la sensación de hambre y al mismo tiempo están regulados propiamente con lo que viene a ser la ira.
el enojo. Quiere decir, cuando uno tiene hambre, puede que esté enojado. Se activa el mismo núcleo. Comemos, desaparece la sensación de hambre y podría llegar a desaparecer esa sensación de molestia, ese enojo, esa ira. Podemos ver por otro lado también, por ejemplo, lo que viene a ser aquí, los núcleos arqueados y zonas paraventriculares, sensación de hambre, ansiedad y un control neuroendocrino. Entonces, aquí se generaría propiamente la ruptura entre el hambre y la saciedad. Podemos ver aquí otro núcleo que se encuentra de la saciedad también, núcleo paraventricular que libera oxitocina, conservación del agua, porque también se libera propiamente hormona antidiurética y nos da propiamente una saciedad. El área preóptica posterior, hipotalámica anterior, regula la temperatura corporal, puede generar sudoración, inhibe la tirotropina y al mismo tiempo genera lo que es el jadeo, cuando estamos un poco más agitados, un poco más cansados. Diferentes núcleos que no solo tienen una función vegetativa o endocrinológica, sino que al mismo tiempo tienen una función emocional. Lo mismo a nivel del tálamo, tenemos varios núcleos que van a controlar propiamente también al hipotálamo y redistribuir muchas de las señales estimuladoras e inhibidoras a diferentes partes del sistema nervioso central, generando entonces diferentes circuitos en todas las estructuras que componen el sistema límbico para darnos propiamente lo que son las funciones de recompensa y de castigo. En lo que viene a ser las funciones de recompensa, estaríamos hablando de, primero, activación a nivel vegetativo y endocrino que provocaría irritación o, podríamos decir, alteración a nivel de las funciones corporales, como lo que viene a ser el estrés, la taquicardia, lo que viene a ser molestias digestivas, aumento de la respiración, etc. O sea, generarían una función vegetativa que podría generar molestias, irritación dentro del cuerpo. Son nuestros sistemas de castigo y se relacionan entonces con todas las emociones que nosotros podríamos considerar como negativas, como lo que viene a ser el dolor, la molestia, la irritación, el enojo, y el punto máximo es la ira. Quiere decir, dentro de los sistemas de castigo, propiamente nuestro sistema nervioso es como si castigara a nuestro cuerpo, genera estrés sobre el mismo. Ese estrés, coadyuvado con la parte emocional, genera las emociones negativas. Y el punto máximo de estas emociones es la ira, la cólera. Por otro lado, tenemos los sistemas de recompensa. Estos sistemas van a activar funciones corporales que van a generar más bien tranquilidad. Pueden modificar la presión, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, digestiva, generando una función mucho más suave, mucho más tranquila y relajando el cuerpo, propiamente dándonos todas las emociones positivas, la alegría, la tranquilidad. Y en la forma más extrema de los sistemas de recompensa está la apacibilidad, que vendrían a ser los dos extremos completos de lo que viene a ser el sistema límbico. La ira o cólera, por un lado, en los sistemas de castigo, y la apacibilidad, por otro lado, en los sistemas de recompensa. ¿Vale? Entonces, estamos viendo que tanto por los sistemas de castigo como por los sistemas de recompensa, vamos a tener una gran variedad de emociones que van a ir controlando nuestro comportamiento. Porque si alguna situación, algún alimento, algún efecto, podríamos decir inclusive, alguna experiencia, genera la activación de los sistemas de castigo, vamos a tener sensaciones negativas. ¿Nombre? Mateo, sácale. Lo cual provocaría que no querramos volver a tener esa experiencia, no volvamos a querer hacer esa actividad, no querramos volver a comer ese alimento, etc. Entonces se va a asociar de esa forma. Por otro lado, todas aquellas situaciones que más bien generen los sistemas de recompensa, que nos generen alegría, felicidad, tranquilidad, apacibilidad, todas esas funciones, todas esas actividades, experiencias, alimentos, etcétera, se van a asociar con estos sistemas de recompensa
generando que querramos realizar esas actividades. Eso es lo que modifica nuestro comportamiento. Tenemos esa función. El sistema límbico entonces nos motiva para poder realizar aquellas actividades que estarán asociadas con los sistemas de recompensa para poder obtener esa recompensa. Y vamos a bloquear aquellas actividades asociadas con los sistemas de castigo para no realizarlos. Si algo nos ha generado alguna vez molestia, dolor, etc., es una actividad que no vamos a querer realizar para nada. Pero si alguna actividad nos ha generado más bien tranquilidad, alegría, relajación, es una actividad que vamos a querer realizar. Tan solo como estábamos viendo cuando veíamos gusto, lo que venían a ser los alimentos. Si han consumido algún alimento en algún momento que estaban extremadamente felices, alegres, se ha asociado con los sistemas de recompensa y ese entonces es su alimento favorito y es algo que van a querer comer constantemente, llevándolos incluso a querer aprender cómo cocinarlo, ver en qué lugar se lo prepara de la mejor manera, etc. Modifica nuestro comportamiento, genera nuestra motivación. Por otro lado, si han comido algún alimento que les ha hecho daño, les ha generado molestia, etc., o inclusive no les hizo daño, pero lo consumieron en un estado de enojo, de irritabilidad, se ha asociado con los sistemas de castigo y ahora no queremos tocar ese alimento, no queremos pensar en ese alimento y tratamos de evitarlo constantemente. Va generando nuestro comportamiento, la motivación por la cual vamos a realizar las actividades. ¿Nombre? Entonces, si solo con el alimento estamos viendo que el sistema límbico se va a encargar de controlar varias de estas funciones del comportamiento, imagínense lo que pasa con todo lo demás, con todas las diferentes actividades que realizamos. Todo va a estar asociado entonces a nivel de lo que viene a ser propiamente el sistema límbico. Todo nuestro comportamiento, motivación, están en estos núcleos. Están en estas estructuras que forman propiamente el sistema límbico, entre las cuales tenemos al hipotálamo como el núcleo, pero tenemos una gran variedad de estructuras como el área paraolfatoria, área septal, núcleos anteriores del tálamo, componentes de los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala, el uncus, la circunvolución parahipocámpica, la circunvolución singular, la circunvolución subcallosa y la corteza orbitofrontal. Todas estas estructuras que componen el sistema límbico, que están propiamente en el mesencéfalo, son las estructuras que van a generar entonces nuestro comportamiento. Y por lo mismo, también alteran y modifican lo que viene a ser la memoria y el aprendizaje. Porque no nos olvidemos que una de las estructuras que está relacionada propiamente con la memoria es el hipocampo. Y el hipocampo es una de las estructuras importantes del sistema límbico. No solo se encarga de lo que viene a ser la recepción de potenciales de acción para repetición, lo que propiamente es la función para trazar la memoria de mediano plazo a largo plazo, como vimos en la anterior clase, sino que está también en contacto con el hipotálamo, la amígdala y también con las circunvoluciones para ir modificando constantemente lo que viene a ser la parte emocional. El núcleo es el hipotálamo, pero tiene coadyuvantes. Entre estos está el hipocampo. Y cuando se activa el hipocampo, no solo nos genera una facilidad en lo que viene a ser la formación de memoria de mediano a largo plazo, sino que básicamente las emociones controlan también nuestra memoria y por lo tanto nuestro aprendizaje. Como habíamos visto en la anterior clase, ¿puede haber memoria sin aprendizaje? Sí, podemos memorizar sin cambiar nuestro comportamiento, pero no puede haber aprendizaje sin memoria. Necesitamos tener una memoria para generar un aprendizaje. Y para generar esa memoria debe activarse el hipocampo. Y el hipocampo se activa con las emociones. En otras palabras, todas aquellas cosas que a ustedes les gustan, aquellas cosas que son sus favoritas, ¿qué tan fácil memorizan datos de eso? ¿Qué tan fácil lo hacen? No sé. Por ejemplo, si a alguien le gusta el cine, la televisión, etc. Tiene un montón de datos de películas y todo, aunque los haya visto solo una vez. Si le gusta algún deporte,
Puede ver solo una revista una vez y tiene toda la información de los datos estadísticos de su equipo favorito, de su deporte, etc. Solo lo ha visto una vez, pero toda esa información adecuadamente almacenada porque ha generado una memoria de largo plazo por la activación del hipocampo. Lo mismo pasa cuando se activan los sistemas de castigo. Igual, el hipocampo se va a encargar de generar un recuerdo de esos sistemas de castigo. El momento en que el hipocampo no está activo es cuando el sistema límbico no se activa. En otras palabras, cuando no estamos con un componente emocional. Quiere decir, estamos aburridos. Tan solo recuerden del colegio. Aquellas materias que les gustaban, qué tan fácil fue estudiarlas y pasarlas. Y aquellas materias que les desagradaban, las odiaban al punto que nunca más quisieron pasarlas, pero por eso estudiaron y aprobaron. En cambio, las materias que se eran aburridas, ¿se acuerdan? Aunque sea algún dato. Difícilmente han generado memoria, ¿no? Ese es el detalle. Ese es el punto. Y ahí viene la última recomendación que les decía para que estudien. Como ya habíamos visto antes, nunca estudien cansados, nunca vayan a dar un examen sin descansar. Necesitan neurotransmisores para activar sinapsis y para que se puedan activar los circuitos necesarios para que puedan recordar, para que puedan responder, etc. Número 2, como vimos en la anterior clase, tienen que activar su memoria de largo plazo, no solo la de mediano plazo para sus exámenes, de lo contrario siempre van a estar estudiando lo mismo. Entonces activen memoria de largo plazo, hagan repetición, hagan codificación, y la repetición tiene que ser mayor a 2 semanas para entrar en el tiempo de la memoria de largo plazo. Y aquí está la tercera recomendación: nunca estudien aburridos, porque si estudian aburridos no se activa el hipocampo y no va a pasar la memoria de mediano a largo plazo. Ya les dije en la anterior clase, si no se activa el hipocampo, podemos haber estudiado todo un día, nos dormimos y al día siguiente nos recordamos absolutamente nada. En cambio, si se activa el hipocampo, mientras dormimos, el hipocampo va a empezar a repetir esos circuitos y podrían pasar de memoria de mediano a largo plazo. Y entre más repitamos esos circuitos, mucho más fácilmente que se consoliden esas sinapsis, generando una memoria de largo plazo. Así que nunca estudien aburridos. Si en algún momento ya se están aburriendo al estudiar, bajen ese cuaderno o ese libro, descansen un momento. Estoy diciendo un momento, tampoco digo que dejen de estudiar por horas. Unos 20-30 minutos de descanso, y durante esos 20-30 minutos hagan algo que les active el sistema límbico. ¿Qué tan fácil es estudiar, por ejemplo, con música de fondo que les agrade? E incluso se asocia el estudio con la música. Recuerdan la melodía y empiezan a recordar lo que estaban estudiando ese momento. Pueden poner música de fondo, pueden hacer actividades que les generen estimulación del sistema límbico. Siempre recomendaría que sea cualquier tipo de actividad y demás que active los sistemas de recompensa. Funciona también los sistemas de castigo. No digo que no funcione, pero vienen con un detalle. Tendrían que ir en ese mismo estado emocional a un examen. Entonces, si estudian enojados, tendrían que ir enojados a un examen. En cambio, si estudian tranquilos, relajados, en la pasividad, en la alegría, ese mismo componente emocional es el que necesitan para poder ir a dar un examen. Mucho más tranquilos estarían, por así decirlo. Las emociones son muy importantes para generar recuerdos. Es por eso que, y esto es 100%, ¿cuántas veces ha pasado que sus papás se han enojado con ustedes y les han recordado lo que han hecho hasta inclusive hace 15 años con lujo de detalle? Estaban en un componente emocional y se grabó ese recuerdo. Aparece el mismo componente emocional y vuelve el recuerdo. Vuelve por completo el recuerdo. Si ustedes piensan en este momento en aquel recuerdo que tienen vívidamente en sus cabezas, estoy seguro que está asociado con un componente emocional intenso. O estaban extremadamente alegres, o estaban extremadamente enojados, o con un componente emocional fuerte como el miedo, la ira, el enojo, el dolor, etc. Por eso muchas personas, por ejemplo, basta con que pasen por un evento una vez, si vuelven a estar en el estado emocional,
viene el recuerdo de ese evento y puede generar problemas. Eso es el estrés postraumático. Solo ha pasado una vez, no lo ha repetido 20.000 veces la persona, pero el momento en que ingresa nuevamente a ese estado emocional viene todito el recuerdo, por completo. Y genera estrés, genera modificación del estado corporal. Su núcleo sigue siendo el hipotálamo. El estrés va a actuar sobre el hipotálamo y el hipotálamo va a generar modificación del sistema corporal, del sistema vegetativo y endocrino, haciendo que la persona incluso pueda entrar en un estado de pánico, inclusive en una crisis de ansiedad, donde va a empezar una taquicardia, una bradipnea, una taquipnea, inclusive puede subir la presión arterial, hay sudoración, hay indigestión, puede provocarse náuseas, vómitos, temblores musculares, llega incluso al punto en que la visión se vuelve borrosa. Todo esto por parte de lo que viene a ser solo un componente emocional, pero que viene a través de un recuerdo que ha activado dicho componente emocional. De la misma forma, va para el otro lado. Si recuerdan algún evento que ha sido bueno, positivo, etcétera, también les genera tranquilidad, también les genera relajación, va modificando constantemente. El hipocampo va a ayudar a generar esos recuerdos, así que no se olviden, nunca estudien aburridos. Si ya se están aburriendo, bajen ese libro o cuaderno por unos 20-30 minutos, descansen, y mientras descansan, hagan algo que les active el sistema límbico. Hagan esa actividad que les pueda activar el sistema límbico. De esa manera van a mejorar mucho más su estudio. Estamos viendo neurotransmisores, circuitos neuronales y sinapsis y el sistema límbico. Los tres se asocian para ir generando propiamente nuestros recuerdos. Y de la misma manera, vayan viendo cuál va a ser su especialidad. Porque esto modifica el comportamiento, no se olviden, nuestra motivación. Aquellas materias, por ejemplo, en fisiología han estado viendo hasta ahora, desde Fisio 1, músculo, cardio, todo lo que es neumología, hematología, nefrología, y hemos visto inclusive neuro. De todas estas cosas que han llevado, ¿cuáles son las que más les han gustado? Esa es su posible especialidad. ¿Cuáles son aquellas que no les ha gustado o que les ha aburrido? Eso, ni siquiera se van a acercar para especialidad. Ni siquiera. Pero también, tomen en cuenta, que si bien eso ya es después de la universidad, eso también les indica en qué materias a futuro tienen que tener cuidado. Todos aquellos temas que les haya gustado, por ejemplo, si les ha gustado, por ejemplo, todo Fisio 1, entonces les va a ir bien en cardio, neumo, hemato, nefro. Si no les está gustando para nada hasta ahora Fisio 2, tengan cuidado del neuro. Esa es una materia que van a tener que estudiar harto. En cambio las otras, más fáciles. Si alguna de las materias les ha aburrido, esa es la materia que tienen que tener el extremo cuidado, porque es difícil que puedan estudiar, porque no van a tener la motivación necesaria ni siquiera para agarrar el libro. En cambio, aquellas materias que les gustan o aquellas materias que les han desagradado, van a poder estudiarlas sin ningún problema. Las que les gusta, inclusive tal vez ya las están estudiando ya desde antes. Las que no les gustan, van a probarlas. Sí, a la primera las van a probar, porque el enojo, la molestia y la irritación les va a hacer aprender, les va a hacer memorizar. Pero aquellas materias que les aburren, aquellas partes que les aburren, son las que tienen que tener cuidado. Son las que les van a complicar mucho su estudio. Entonces ya desde ahora pueden ir viendo todo eso. Esto modifica el comportamiento constantemente, modifica nuestra motivación. Como les decía, la especialidad a la que van a ir va a depender inclusive de todas estas asociaciones. Si ya tienen en la mente alguna especialidad, es porque les ha llamado la atención y la ven como algo nuevo, novedoso, alegre, tranquilo, estimulante. O sea, ya le están dando un componente emocional. Y a partir de eso, van a seguir con esa especialidad y van a trabajar en ese ámbito. Otra de las estructuras también que es importante para el funcionamiento del sistema límbico es la amígdala. La amígdala es una comunicación propia que existe entre el hipotálamo, el hipocampo, así como también las circunvoluciones que se encargan de la asociación límbica. La amígdala, si es que el hipotálamo está funcionando, la amígdala es como su secretaria. Quiere decir, es el que genera casi la mayor parte de las funciones, siempre y cuando el hipotálamo funcione.
Cuando no está presente el hipotálamo, la amígdala no puede generar funciones emocionales ni de comportamiento, porque no tiene los núcleos necesarios. Pero la amígdala puede distribuir todas las señales que genera el hipotálamo y al mismo tiempo se conecta con la circunvolución parahipocámpica y con el hipocampo, facilitando entonces la generación incluso de recuerdos. Si la amígdala se dañara, aparece una patología que viene a ser el síndrome de Kluver-Bucy, donde vamos a tener alteraciones tanto emocionales como corporales. Primero, desaparece por completo el miedo, desaparece el temor, una de las emociones negativas. No existe miedo. De hecho, más bien las personas con síndrome de Kluver-Bucy se vuelven extremadamente curiosos. Desapareció el miedo y más bien apareció una curiosidad extrema. Estas personas, como tienen una alta curiosidad, siempre se preguntan a qué saben las cosas. Por eso tienen la tendencia de llevar todo a su boca, absolutamente todo, incluso palos, piedras, hojas, llaves, controles, todo lo que encuentran es llevarlo a la boca, por esa extremada curiosidad que presentan. Además, olvidan con facilidad. Como la amígdala se conecta con el hipocampo y se pierde esta conexión, el hipocampo no se activa adecuadamente, impidiendo la formación de memoria de largo plazo. Estas personas generalmente solo trabajan con memoria de corto y de mediano plazo, así que olvidan fácilmente todas las actividades que han realizado. Y esto también genera un incremento de los impulsos sexuales. Hay un aumento de la libido bastante importante en los pacientes con el síndrome de Kluver-Bucy, daño de la amígdala. Otras alteraciones que se pueden ver, por ejemplo, la corteza límbica es la corteza que se encarga de lo que es la asociación del comportamiento, siendo propiamente lo que viene a ser la corteza orbitofrontal y la base del encéfalo, la parte baja del lóbulo temporal. Todas estas estructuras que se encuentran en la corteza orbitofrontal, así como también la parte baja del lóbulo temporal, son las estructuras que se van a encargar de asociar las emociones con las diferentes funciones que tenemos, tanto de memoria como de actividades. Es la asociación de las emociones que modifican nuestro comportamiento. Quiere decir, es a nivel de la corteza orbitofrontal, por ejemplo, donde está asociado con una gran alegría y tranquilidad ese alimento que a ustedes les gusta tanto. Está asociado a él. Estas asociaciones pueden irse modificando, pueden irse cambiando también. Como están dentro de la corteza cerebral, pueden modificarse y pueden analizarse de forma consciente, de forma cognitiva. Entonces podemos ir cambiando la asociación. Cuando estaban con sus exparejas, todo lo que estaba relacionado a esa persona estaba asociado de forma positiva en los sistemas de recompensa. Y ahora está al otro lado, está asociado en los sistemas de castigo. Ha cambiado la asociación. Y estas asociaciones a veces pueden generar algunas modificaciones también. Quiere decir, por ejemplo, si una persona tuviera asociado el dolor con los sistemas de recompensa, entonces ¿cuál va a ser su alteración en comportamiento y motivación? ¿Qué es tu nombre? Recuerda, esta persona, por X o Z motivo, se ha asociado el dolor con los sistemas de recompensa. A nivel de lo que es la corteza límbica, se ha generado una asociación del dolor con lo que viene a ser la alegría, la felicidad, la tranquilidad, la facilidad, etc. Entonces, ¿qué característica tiene esa persona? Más fuerte. Eso. Ahí es donde aparece el masoquismo. Se ha asociado el dolor con los sistemas de recompensa, lo que para la mayoría de las personas estaría más bien asociado el dolor con los sistemas de castigo. Y por eso es una emoción negativa que evitamos. Pero hay personas que pueden estar asociados con sus sistemas de recompensa, generando entonces que más bien busque el dolor para tener esa alegría, esa tranquilidad, esa apacibilidad. Lo mismo que les decía anteriormente, cuando estaban con sus exparejas estaban asociados con sus sistemas de recompensa y ahora están asociados con sus sistemas de castigo. ¿Dónde tienen que llegar? A que no esté asociado con nada,
aburrimiento. O sea, ahí ya podrían decir, lo han superado por completo. Sigue el recuerdo, etcétera, pero ya no les genera ningún tipo de alteración emocional, de comportamiento y demás. Ya no les genera. Porque ese comportamiento puede generar alteraciones. Hay personas que está asociado de tal manera en los sistemas de castigo que evitan esas acciones, que evitan esas funciones. O, si estamos hablando de una expareja, evitan todo lo que esté relacionado con esa expareja, incluyendo la ven en algún lugar y inmediatamente se salen. Está modificando su comportamiento, está modificando su motivación. La corteza temporal anterior, dentro de lo que es la asociación límbica, está relacionado con lo que viene a ser el síndrome de Kluger-Bucy, porque la corteza temporal anterior es la vía de comunicación entre la amígdala y el sistema límbico. Lo que quiere decir que cuando se lesiona la corteza temporal anterior, no se está lesionando la amígdala, pero ya no hay comunicación con la amígdala, provocando también el síndrome de Kluger-Bucy. Una lesión orbitofrontal posterior podría generar en primer lugar dos alteraciones: insomnio e inquietud o intranquilidad. Cualquier alteración a nivel de la corteza orbitofrontal, principalmente a nivel posterior, activa propiamente un estado de intranquilidad. Está la persona inquieta, todo el rato está movilizándose y provoca también insomnio, una imposibilidad para poder dormir, porque bloquea propiamente estas señales, lo que va a hacer propiamente los núcleos RAF, evitando que estos puedan secretar serotonina. Por isso que quando uma pessoa sofre uma pancada na cabeça, não pode dormir? No en la cabeza, tiene que ser lesión orbitofrontal. Okay. Exacto, tiene que ser aquí adelante. Aí não podemos deixar dormir. Por que não puedes? En primer lugar, si una persona tiene trauma encefálico y se está durmiendo, es porque su cerebro se está apagando. No hay que dejarlo dormir por eso. Se está empezando a generar inflamación, lo que está provocando que la persona tenga sueño. Eso, no hay que dejar que duerma, porque el rato que se duerma entra en coma. Entra en coma y va a ser muy difícil sacarlo de ese coma. Por eso no hay que dejar que duerma. En cambio, aquí lo que pasa es insomnio e inquietud. ¿Cuántas veces les han dolido los ojos y no han podido dormir y estaban dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a su cama? Muchos. ¿Y qué está encima de la órbita? ¿Qué está encima de la órbita? La corteza orbitofrontal. Esa irritación a nivel ocular va a provocarles insomnio e inquietud. Pero si duelen los ojos o hay algo en el ojo, no van a poder dormir y van a dar vueltas todo el rato y no van a poder hacer nada. Y como no duermen, entran en un estado de castigo, lo que les va a generar ira, molestia, y cualquier persona que les pregunte algo un poco más y les hacen un cuchillo. Vean cómo cambia su comportamiento, solo con algo que cambia el comportamiento, cambia la motivación. La circunvolución singular y subcallosa, cuando se lesionan, desaparecen por completo los sistemas de recompensa. Cualquier lesión en la circunvolución singular y la circunvolución subcallosa va a hacer que desaparezca el sistema de recompensa, provocando que la persona solo tenga los sistemas de castigo, haciendo que la persona llegue a la molestia, al enojo y al extremo, que es propiamente la ira. Y hay un detalle muy importante con la ira. La ira puede provocar una pérdida completa del comportamiento de la persona. Puede hacer que la persona, inclusive, regrese a un estado básico instintivo de supervivencia. Lo que puede provocar que esa persona incluso pueda atacar a otros. No siempre va a generarse. Tiene que haber dos principales funciones: una ira extrema y una alteración de base en el sistema nervioso central. Si tenemos ira extrema y una alteración en el sistema nervioso, esto puede ser cognitivo, puede ser endocrinológico, diferentes alteraciones. Cuando se juntan las dos, son la receta perfecta para el ataque de psicosis. La persona entra en una ira extrema, pierde por completo el contacto con la realidad y puede provocar situaciones extremadamente peligrosas, pudiendo llegar inclusive a matar a alguien. Eso ya es un ataque de psicosis. En otras palabras, cualquier ser humano
tiene la capacidad de entrar en un ataque de psicosis. Cualquiera. Siempre y cuando estén las dos. Ira extrema, quiere decir la activación completa del sistema de castigo a su máximo, y una alteración de base en el sistema nervioso central. Ya sea una alteración cognitiva, ya sea una alteración de circuitos, ya sea una alteración endocrinológica. Cualquier alteración, las dos se juntan y despiertan lo que se conoce como ataque de psicosis. Si bien todo ser humano tiene la capacidad de tenerlo, no todos van a caer en eso, muy pocos. ¿Por qué? Porque no tienen los dos unidos. No tienen los dos unidos. Por ejemplo, podemos tener un paciente con esquizofrenia. Si nunca llega a la ira extrema, el paciente va a estar con esquizofrenia y va a tener una gran cantidad de alteraciones, pensamiento alterado, alucinaciones, habla con voces, etc. Pero si en algún momento se enoja y llega a una ira extrema, este paciente con esquizofrénico va a entrar en un ataque de psicosis y va a ir a matar a alguien, o va a atacar a algo, va a destruir algo, va a hacer algo que es extremadamente peligroso. No solo esquizofrénicos, menopausia. También. En la menopausia hay una alteración neuroendocrina, porque se altera en gran medida todo el sistema corporal. Y esta alteración neuroendocrina, si es que la persona, la mujer, entra en una ira extrema, hay mujeres menopáusicas que cuando han estado en ira extrema, han entrado en ataque de psicosis y han atacado y matado a alguien. Lo mismo pasa en la depresión postparto. Ya hay una alteración de base por el parto, que es una alteración endocrina completa, y si esa persona se enoja, a veces las mujeres en depresión postparto pueden terminar con ataque de psicosis y matan a su bebé. Por eso que tienes mamás que dejan sus hijos en un lado y así, bien raro, como un basurero. Exacto, puede pasar. Porque en mi ciudad pasó eso. Uma mamã dejó su hijo en un basurero en una universidad. Y ahí ha fallecido el bebé porque ninguém tenía escuchado. Exacto. Es que es eso, son pequeños ataques de psicosis que se generan por esa alteración que se está generando. La ira extrema combinada con una alteración del sistema nervioso son demasiado peligrosas, pueden provocar el ataque de psicosis. Ojo, estoy hablando de ataque de psicosis, no estoy hablando de personas con psicosis, son dos cosas distintas. El ataque de psicosis es solo un ataque extremo de ira con violencia que puede generar un ataque a alguna persona, incluso la muerte. En cambio, las personas con psicosis son personas que tienen una alteración psiquiátrica y que están constantemente en una alteración funcional cognitiva. Incluso las personas psicóticas pueden ser personas extremadamente tranquilas y calmadas, pero no saben lo que están pensando. Pueden estar pensando en cómo los van a desmembrar y dónde van a encontrar y ocultar el cadáver. Ese ya nace así, con esta alteración. Ya nace así. Muchos asesinos seriales son psicóticos, pero no por ataque de psicosis, sino porque tienen psicosis, que es distinto. La psicosis es un estado constante de alteración cognitiva. En cambio, el ataque de psicosis es solo ira combinado con una alteración cognitiva, nada más. Es momentánea, es temporal. Después la persona reacciona, se da cuenta de lo que ha hecho y muchos de ellos se entregan a la policía y demás porque han entrado en un ataque de psicosis. En cambio, los psicóticos, no, los psicóticos están todo el tiempo con esa alteración cognitiva. Todo el tiempo. Eso ya es mucho más de lo que es el ataque de psicosis. ¿Alguna duda que tengan? No. Bien, ya tienen todo para lo que viene a ser mejorar su estudio. A estudiar. Ahora, todo depende si aprenden, porque una cosa es memorizar y otra cosa es cambiar el comportamiento.